Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tenemos un miembro de nuestra comunidad que nos acompaña. Ella es una mamá del colegio, se llama María del Carmen Soberanes, y la cual le doy la gran bienvenida y pues agradezco tu presencia aquí, Carmelita. Muchas gracias. Gracias, Miss Conchita. Es un honor estar aquí contigo. Y bueno, pues le he invitado a ella porque ella es mamá del colegio y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los colegios, que es precisamente esta alianza entre los padres de familia y el colegio, ¿no? Las autoridades del colegio, los maestros del colegio, con toda la comunidad que conforma el colegio o la escuela donde estén sus hijos. ¿Y por qué alianza yo le llamaba, ¿no? Porque finalmente los colegios estamos para formar y educar a sus hijos, pero no es la primera educación la dan ustedes y nosotros la continuamos, ¿no? Entonces les estamos ayudando a la formación de sus hijos en valores, en hábitos, en habilidades, desarrollo de habilidades, damos lo que son las habilidades cognitivas, que es lo que nos toca más a nosotros, pero también hay muchas otras cosas que antes los colegios no intervenían, como por ejemplo cuestiones de conducta. Simplemente se decía su hijo está castigado por tal cosa o se va suspendido porque hizo tal, y ahora vamos mucho más allá de las emociones, qué pasa con tal niño, hablamos con las familias, si hay algún problema, etcétera. Entonces nos hemos metido un poquito más en el apoyo hacia la familia con los niños, pero el gran problema de las escuelas siguen siendo los padres de familia. Había un padre, no voy a decir su nombre, pero había un padre aquí en este colegio que decía, yo quiero un colegio de huérfanos, ¿no? Y me daba mucha risa eso porque yo decía, padre, ¿cómo dice eso? Pues es que los niños son encantadores, son lindos, hasta en la edad de secundaria, que luego se vuelven terribles, son encantadores, y los papás son los que luego a veces, no todos obviamente, pero muchos papás a veces dices, bueno, pero o sea, como ¿por qué, no? ¿Por qué está peleado con nosotros si estamos ayudándole, no? Entonces, yo quería que tú platicaras sobre esa alianza porque, pues, has sido una mamá que has estado muy pendiente de tus hijos, que has apoyado muchísimo al colegio, que estás, pues, aliada con nosotros para la formación de tus hijos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso? Y tú que estás en ese mundo de los padres de familia, ¿por qué esos papás a veces están pues en contra del colegio, pero aquí siguen además, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, pues yo creo que ya el año que entra se va porque este año se quejó de todo. Y ahí ya cuando vemos ya está pagada la inscripción y todo, ¿no? Entonces, esa parte a veces como que yo no la entiendo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Carmelita, tú desde tu punto de vista mamá del colegio, que eres mamá apoyadora, ¿no? Esa parte de que, ¿qué te motiva a apoyar de esta manera en el colegio? Y luego la otra parte que tú ves a los papás que pues no apoyan y al contrario, no están en contra siempre del colegio, buscándole el prietito negro en el arroz, ¿no? Pues sí, yo tampoco entiendo. Yo creo que los papás y los maestros somos un equipo. Debemos de formar un equipo porque nuestros hijos, la educación yo creo que principalmente está en su casa. Así es. Pero vienen aquí a la escuela para poder tener toda la enseñanza que en la casa también no le podemos dar o no sabemos de qué forma. Entonces yo sí creo que los papás y los maestros deberíamos de hacer un equipo. Yo tampoco entiendo esa parte de por qué no quieren a veces cooperar, están en desacuerdo con la escuela, sin embargo, aquí están, ¿no? Yo pienso que en el fondo se dan cuenta que es una buena escuela, que tiene valores que otras escuelas no tienen, ¿no? Que también tenemos la parte de espiritual, ¿no? Con los padres. Y los niños son felices en el Fray Luis de León. Yo no sé qué les dan, y eso a lo mejor tú me lo puedes decir, pero mis hijos nunca se quieren ir del colegio. También una parte muy buena que tiene el Fray Luis son las clases extraescolares, que además son súper baratas, de veras, no por hacer publicidad, pero sí. Los niños se desarrollan de diferente manera. Para la escuela es muy importante también el deporte, que no en todas las escuelas es así. Y bueno, yo tengo un basquetbolista en la casa
y una porrista. Entonces, que además la porrista ha tomado clases de todo aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta en el colegio y pues ha sido como su segunda casa, porque yo lo noto, ¿no? Están tan contentos que no se quieren ir. Y cuando nos cambiamos de casa y vivimos retirado, y les dijo mi esposo que los íbamos a cambiar a otro colegio cerca, bueno, no, por favor, no nos hagan eso, mi hija empezó a llorar, o sea, realmente yo siento que quieren a su escuela, ¿no? Y era una broma del papá, pero la verdad es que estamos muy a gusto en la escuela y es una manera de integrarnos de diferente forma, como por ejemplo en la kermés, ¿no? De marzo, que a mí se me hace que es así algo como espectacular, tantos puestos, el control que tienen ustedes para, digo, nosotros ayudamos, pero con un puesto, ¿no? Pero el controlar a tantos puestos, a tanta gente, el espectáculo que hay, todo eso, mis hijos se sienten libres ese día en la escuela, con tantas actividades, con sus amigos. La verdad es un colegio muy bonito y yo creo que es muy importante que estemos aliados los papás y los maestros, ¿no? Porque tenemos el mismo objetivo, que es ver a los hijos pues crecer, que sean felices. Que yo creo que esa es la parte clave, ¿no? Si tú ves a tu hijo feliz en un colegio, pues deberías de decir, oye, qué padre, pues qué hace, como tú dices, ¿no? Pues qué les dan que están tan contentos, ¿no? Finalmente el colegio trabaja mucho para ellos, que nuestro fin pues son ellos, los niños. No es muchas veces agradar al padre de familia. Hay colegios en los que, como el papá paga, pues hay que estar contento que tener contento al papá porque es el que paga, ¿no? No, acá la verdad es que al que hay que trabajar y con el que hay que formar y con el que hay que tener contento es al niño. Y sí hay muchas cuestiones que son pues formativas y que pues se está pensando en el niño, ¿no? Se piensa en la calidez, ¿no? En el respeto, en que se vivan los valores pues desde la comunidad, o sea, desde el director hasta el que barre, el que les deja limpio su salón. Nosotros muchas veces les decíamos, hay que darles gracias a las señoras porque cuando ustedes llegan en la mañana su salón está limpio, ¿no? Y entonces todos ponemos un granito de arena para que ustedes puedan estar contentos y estar bien en el colegio. Entonces, este no es un problema de un colegio en particular o del Fray Luis, sino estando en la Federación de Escuelas Particulares nos dimos cuenta que un gran reto que tenemos las escuelas pues es esa precisamente la alianza con los padres de familia. Es hacer esa alianza porque incluso si tú te fijas, cuando haces una escuela para padres que está pensado en los papás, a ver cuáles son las principales necesidades, por ejemplo, en secundaria. No, pues que los papás no saben cómo hablar de sexualidad en quinto, sexto, primero y secundaria. Bueno, pues vamos a traer un especialista católico que tenga los valores y que les pueda hablar a los papás de sexualidad para que puedan los papás decir, ya sé por dónde y cómo retomar el tema, ¿no? Porque es una parte que a nosotros no nos enseñaron, o sea, no es un patrón que vayamos a seguir, a nosotros no nos informaron, al menos a mí no me informaron, y entonces pues tú vas aprendiendo conforme vas avanzando en tu vida, ¿no? Es como vas aprendiendo. Sin embargo, ahora pues hay que prevenir mucho, ¿no? De esta parte, y entonces pues buscas a un especialista reconocido, bueno, que venga y les dé la plática. Y resulta que de 1,400 padres de familia que tengo, pues es un mínimo porcentaje el que siempre viene, pero mínimo. Yo sí me dicen, pues a lo mejor el 10%, híjole, cuando viene el 10% yo digo, tuvimos mucha gente, que ya quiere decir que a lo mejor vinieron más de 100 personas, ¿no? Pero realmente el reto está en cómo hacer que el papá se involucre con el colegio, porque yo soy madre de familia también y sí, como coincido contigo, que la educación está en casa. Entonces, yo tengo, o mi esposo y yo, o tú, tu esposo y tú tienen una idea de cómo formar a los hijos, en qué valores queremos, qué hijos queremos lanzar al mundo, ¿no? Y entonces, ese es mi proyecto de vida como familia, como padre, como madre, y decir, bueno, esos son los valores. Entonces, me busco un colegio que más o menos coincida con lo que yo quiero hacer. Y entonces, pues estamos haciendo un equipo, como tú dices, porque eso yo lo hago en mi casa y lo hace el colegio. Pero cuando escoges un colegio, pues porque te queda cerca de tu casa, porque es el que te acomoda económicamente,
porque ahí van los hijos de tu hermana y entonces los primos quieren estar juntos. Y bueno, hay muchos factores para decidir en qué escuela estar. Muchas veces termina el papá metiendo a sus hijos por una razón y terminan convenciéndose de que es una buena opción el colegio, ¿no? En formación de valores. Pero cuando pasa esto de que te están dando un camino bueno en el colegio y en casa hay otra cosa diferente, pues es cuando no hay congruencia. No hay congruencia. Y entonces el niño te dice, no, pues es que en el colegio me dijeron que esto no se puede hacer, ¿no? No hay que mentir. ¿Por qué mientes, no? Y entonces es cuando pones un poco al descubierto ahí al papá y es cuando se enoja con la escuela, ¿no? O por ejemplo, cuando tú vas a suspender a un niño porque pues hizo una travesura fuerte. Nosotros aquí hablamos mucho con ellos. Nosotros hemos manejado mucho con los niños el manual de convivencia. El manual de convivencia es cómo relacionarte con los otros, porque es una habilidad que tenemos que desarrollar en los niños, lo que son las habilidades interpersonales. Pero también hay que manejar la habilidad de la intrapersonal, o sea, cómo me veo yo, si yo me quiero, si me critico o me juzgo muy duramente. Entonces, todo lo que yo haga conmigo, eso es lo que voy a hacer con los demás. Entonces, empezamos a trabajar en el yo desde la interioridad y luego para que también pueda trabajar con el otro, ¿no? Y hacer comunidad, que es lo que tenemos. Sin embargo, los papás se oponen mucho a eso. Hay muchos papás que se oponen a eso, ¿no? Entonces, cuando tú haces una llamada de atención al papá y le dices, oiga, papá, venga para acá porque ¿qué cree que su hijo está pasando? No. Mi hijo no. Mi hijo no, están locos ustedes y es más, me lo voy a llevar porque aquí esto, lo otro, aquí. Y entonces es cuando uno piensa, ¿por qué el papá no quiere ver? O sea, es no querer ver. No darse cuenta de la realidad. O no darse cuenta de la realidad, que al final de cuentas, pues eso va a tronar, ¿no? Nosotros ahorita tenemos un programa, estamos metiendo un programa, empezamos un programa piloto en preescolar, en donde se puede detectar el autismo. O sea, si un niño tiene tendencia al autismo. Y entre más temprano se detecta, pues es más favorable porque lo vamos trabajando y entonces en la vida adolescente, adulta, se puede incorporar perfectamente. Y así vamos metiendo programas. Acabamos de meter el del bullying me hace cosquillas, ¿sí? En donde es precisamente para el acoso escolar, cómo puede reaccionar un chiquito. Pero los papás como que eso no se dan cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Yo ahorita que regresemos del corte, que ya vamos a ir, quisiera que tú me dijeras o que nos dieras a los colegios, pues como unas estrategias o cómo podemos hacer para que ustedes, papás, se involucren en la vida de sus hijos, pero en la vida escolar de sus hijos, ¿no? Y ahorita que regresemos para que nos platiques un poquito al respecto, porque sí, no sabemos, ahí es el gran reto de las escuelas, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con Carmelita Soberanes, que ella es mamá del colegio Fray Luis de León, donde tiene pues 2 hijos, una hija que ya va a salir de sexto, sí, y su hijo que ya está pasa tercero de secundaria. En secundaria, que es la edad más complicada, pero ya la vas librando, Carmelita. Ya vas librando, porque ya pasando a prepa ya son otra cosa. Sí. Bueno, pues estábamos precisamente en qué estrategias puede hacer un colegio o cómo puede hacer esta alianza con los papás. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti que podamos pues atraer más a los papás en el sentido de involúcrate más en los problemas de tus hijos, ¿no? Curiosamente, los problemas que hay en la familia siempre detonan en el colegio. Claro, sí. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros llamamos al papá para decirle, híjole, aquí hay un foquito rojo, papá, pues nos lo toman a mal, ¿no? O sea, y a veces pues dicen que no, que estamos mal. O por ejemplo, si una niña se corta, pues con quién se junta que ya se le pegó y pues no se dan cuenta que esa es una conducta que es de riesgo, pero que es una conducta debido a una emoción que no está externando. Puede ser, yo una vez le pregunté a una niña, me llamó mucho la atención eso que me contestó, le dije, ¿por qué te cortas?
¿qué no te duele? Y me dijo, sí, sí me duele, pero prefiero sentir el dolor de aquí que el dolor de acá. Entonces, a mí me conmovió mucho eso, que me contestara. Y muchas veces, pues cuando nos damos cuenta, pues estamos sobre todo en secundaria, estamos a la casa, ¿no? Ya cuando vemos que hace calor y una niña trae suéter, pues a revisar, ¿no? O sea, a ver, quítate el suéter, tantito, vamos a revisar tu suéter, es que fíjate que cualquier cosa y pues ya ves que la niña se esconde o tratan de esconder sus cortadas, ¿no? Le hablas al papá y se molesta, se enoja, en lugar de decir, maestra, muchísimas gracias, no sabía que mi hija estaba con esas conductas.